Gracias, gracias. Es un placer estar acompañarlos en este día, acompañándolos en este programa Redención. Para mí es un placer poder estar aquí participando con ustedes y con toda con toda la gente que pueda seguirnos. Les recuerdo que esto lo podemos seguir en Facebook, en Instagram, en TikTok, como así mismo como Redención. Búsquenlo y van a ser edificadas sus vidas de alguna manera. Siempre necesitamos todos tener un lugar, algo donde podamos ocuparnos, donde podamos ocupar esa parte que casi no le ponemos atención, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Casi siempre le ponemos atención a las cosas seculares, le ponemos atención a los problemas, pero pocas veces nos preocupamos por nuestra vida espiritual. Y en esta ocasión a mí me complace venir a, a predicarles, a hablarles de la palabra de Dios, a decirles qué son las cosas por las cuales la gente se ha alejado de Dios o se aleja de Dios, dejan de sentir a Dios en su corazón. ¿Cuáles son esas cosas? Si usted le pregunta a alguna persona o a cualquier persona qué quisiera en su vida, qué quisiera tener en su vida, todos le dirían, quiero tener paz, quiero vivir tranquilo. Y la paz la buscan en donde no la hay, la buscan en el dinero, la buscan en las cosas materiales, en las cosas sexuales, lo buscan en la amistad con la gente y andar buscando ser aceptado de todos. Pero pocas veces nosotros buscamos de alguna manera llenar ese vacío que tenemos en nuestro corazón, llenar ese hueco. Para esto, nosotros podemos ver que el Señor Jesucristo en la palabra de Dios, yo soy el pastor Luis Velázquez, y de alguna manera, yo me dedico a hablar de la palabra de Dios. Entonces, por eso mismo cito al Señor Jesucristo y lo voy a estar citando continuamente en este programa. También podría decirles que algunas citas del Antiguo Testamento y cosas que vienen en la Biblia, que es la palabra de Dios, que es donde está la verdad. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Y eso es una gran verdad. Nadie más puede decir eso, solo el Señor Jesucristo. Él es Dios, Él es nuestro Dios. Porque podemos ver que cuando nosotros buscamos la paz, volviendo a esa situación de la paz, de la tranquilidad, en el afán de seguir buscando en las partes donde no la encontramos, nos perdemos esa unción con Dios, perdemos esa relación que debiéramos de tener todos los seres humanos con Dios. El Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eso lo dijo el Señor Jesucristo de una manera tan tajante. Dice, Él deja algo de Él, deja su paz, la deja al ser humano, la deja a todos aquellos que creen en su nombre, a todos aquellos que creen en Él. Y dice ahí en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo lo creo así y sé que hay mucha gente de los cuales nos están escuchando en esta tarde, en este día o en el momento que usted pueda estar escuchando esta transmisión. Usted pueda entender y pueda ver que Jesús es el camino y que por Él somos salvos. Y no solamente eso, Él nos invita a vivir en paz, nos enseña a vivir en paz en este mundo, nos enseña a la manera en cómo nosotros debemos de estar con los otros seres humanos. Porque cómo podría usted medir su relación con Dios? Pues sería una forma muy sencilla, sería la manera, ¿cómo es su relación con la gente? ¿Con cuántos está enojado? ¿Con cuántos no les habla? ¿A cuánta gente usted tiene siempre conflictos con ella?
depende cómo tenga usted su relación con el ser humano, es como usted va a tener la relación con Dios. El Señor Jesucristo dice cuando alguien llega y empieza a orar en el altar y está orando a él y le dice, le habla y le dice cualquier cosa, y el Señor Jesucristo, bueno, le dice, está bien, yo acepto tu ofrenda, pero primero ve y ponte en paz con tu hermano y luego vienes y me dejas tu ofrenda. Es una manera de decirnos que primero estemos siempre mejor también con el ser humano, que aprendamos a vivir de alguna manera. Y en el capítulo 5 de Mateo empieza el Señor a hablar de alguna manera cómo empieza su ministerio. Para mí podría decir que esta es la médula espinal del Evangelio, es la médula espinal de cómo el Señor Jesucristo empieza a decirnos cómo vivir. Primero nos habla de las bienaventuranzas, nos habla de esa parte en donde nos dice cómo debemos de ser nosotros, nos dice cómo debemos de actuar, debemos de ser humildes, debemos de ser mansos, incluso vamos a ser perseguidos, incluso vamos a tener problemas por transmitir el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación. Entonces, para que nosotros tengamos esa facilidad, esa parte de la relación con Dios y que podamos entender lo que Él nos dice, podríamos entender que tenemos humildad, que tenemos mansedumbre, que tenemos bondad. ¿Y para qué quisiéramos estas cosas? Porque después de esto dice, ¿quiénes son ustedes al tener todas estas cosas? ¿Y qué hacen? Ustedes son la sal del mundo. Ustedes son los que van a poner ese sazón en el mundo y que van a llevar la paz a donde hay conflicto, que van a llevar allá donde hay guerra, van a llevar el amor, donde van a llevar tranquilidad. Y durante todo este transcurso que usted y yo podemos estar haciendo, resulta que vamos a ser perseguidos, que vamos a ser vituperados, que la gente va a hablar mal de nosotros, que nos van a juzgar, que nos van a criticar. Después, miren, fíjense bien, hace años, yo viví una vida de alcoholismo y drogadicción. Y esa parte, de allá me sacó el Señor, de allá me rescató del alcoholismo y la drogadicción. Un mundo en donde yo no conocía de Él, donde yo solamente perseguía afanosamente cómo llenar mis deseos egoístas en todos los sentidos, en todos los instintos que Dios me ha dado. Yo trataba solamente de llenar mi propio ser, lo mío nada más. No me importaba lo que sucedía alrededor. Entonces, cuando el Señor Jesucristo, cuando conozco de Él, empiezo a ver que la vida no es de esa manera, que la vida debe de ser una forma de servicio, una forma de servir a los demás. No es nada más llegar y servirse del pueblo, servirse del lugar donde tú estás trabajando, servirse del lugar donde tú estás concurriendo continuamente y servirte de las amistades, de tus familiares. No, ahora la situación cambia. Ahora hay que servir a los demás. El Señor Jesucristo nos está enseñando cómo vivir la vida. Somos la sal. En el libro de Mateo, capítulo 22, dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, pero al final dice con toda tu mente. Pero en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento decía, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y podemos ver que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo le añade la mente. Le añade la mente a esto. Y si se dan cuenta ustedes que en la mente está la lucha entre el bien y el mal. Por eso el Señor Jesucristo tiene que irse a ese lugar a decirnos cómo debemos de vivir y qué es lo que estamos haciendo mal. ¿Cómo debemos de vivir? ¿Qué sería lo que nosotros tendríamos que hacer? Podemos ver los 10 mandamientos. Una de las causas que nos alejan de Dios es
creernos ya muy superiores incluso a Dios y creer que esos mandamientos los cumplimos todos, que somos muy buenos y que ya esos mandamientos los pasamos por alto. Pero no ponemos atención realmente que la ley que Dios escribió, que la ley le dio a Moisés en aquel día, esa ley debería de ser respetada por todos los tiempos. Cuando el Señor Jesucristo llega y dice aquí en el libro mismo de Mateo, que dice, yo no vine a abrogar la ley, sino vine a cumplirla. Es decir, Él vino a cumplir la ley, pero también vino a enseñarnos cómo la podríamos cumplir, porque en ese tiempo no se cumplía con la ley. Eran tan legalistas esas personas. Había algunos grupos religiosos que ellos querían tener el control de toda la nación, de la gente, querían tener más poder. Había grupos que decían cómo se debería de vivir y hacían un poco a un lado las escrituras. Y dice la Biblia que si tú le quitas una tilde o le aumentas, eres maldito. Y en aquel tiempo le quitaban, incluso a la fecha le sigue quitando la gente, le siguen poniendo, pero pues esas cosas a mí no me gusta meterme en discusiones estériles, en conflictos con otras personas que tienen su doctrina y que ellos creen en eso. No me gusta. Debería de desenmascararlos, debería de decir tantas cosas, pero sin embargo, la misma palabra de Dios es la que nos pone en el lugar de a cada quien, es la que nos va a decir realmente quién es cada quien. Y esas cosas que nos alejan de Dios, esas cosas que me alejan a mí de Dios, que me han alejado, que a veces en determinado momento yo pienso que voy caminando por el camino angosto, esas cosas que digo, el camino angosto donde solo cabe el Señor Jesucristo y yo, que vamos caminando por ese lugar donde hay aflicciones, porque dice la Biblia, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas porque yo he vencido al mundo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo habla de todas estas cosas en el libro de Mateo, nos va guiando por el camino angosto. Vamos a tener muchas dificultades, vamos a tener muchos problemas. Sin embargo, nos vamos a caer, pero nada más va a estar Él y nosotros, Él y el que va caminando junto con Él y el que se puede tomar de la mano y lo va a levantar una y otra vez. Lo va a levantar una y otra vez. Cosas que yo puedo pensar que me han alejado, el Señor Jesucristo habla aquí, en el libro en Mateo 5, 6 y 7, las bienaventuranzas, habla de todo el sermón del monte y nos viene diciendo de una manera tan simple, nos traduce totalmente toda la ley, todo nos lo traduce de una manera tan simple. Habla del adulterio, habla de una forma del adulterio que dice que solamente con codiciar a una persona del sexo opuesto o ahora a una persona del mismo sexo, ¿sí? Sería fácil decir, bueno, yo no he hecho nada con esa persona, pero el Señor Jesucristo dice que con solo pensarlo, ya pecaste. Y eso se refiere a todas las cosas. El Señor Jesucristo se va a la raíz cuando dice que la mente también. Se va a la raíz de los problemas. Dice, si tú odias a tu hermano, si tú odias a tu prójimo, ya pecaste. Antes se decía ojo por ojo, diente por diente. Pero ahora yo te digo, no. Ahora, solo con que tú pienses y odies a tu hermano, o le digas fatuo, o lo insultes, tú ya pecaste. ¿A dónde nos lleva el Señor? Nos lleva a esa parte donde empieza la dificultad. Porque aquel que ve con lujuria, con lascivia a una mujer, a un hombre, lo tiene en su mente, lo deja ahí y no lo entrega
Y el Señor Jesucristo dice muy claramente: echad toda vuestra ansiedad sobre mí, que yo tendré cuidado de vosotros. Pero cuando tú ves a una mujer y la deseas y ese pensamiento no te lo sacas de la mente, vas a llegar al hecho, vas a cometer esa infracción a la ley. Entonces, el Señor Jesucristo nos previene porque va directamente al inicio de los problemas. Cuando habla que no robarás. Si tú ves algo mal puesto de repente y dices, pues esto me lo puedo llevar. Ya lo pensaste. Cuando llegas tú y empiezas a hablar mal de tu hermano, cuando empiezas a contar cosas de tu hermano, de tu prójimo, con eso es suficiente, ya estás pecando. ¿Qué dice la situación entonces? ¿Cómo nos va llevando a sentirnos mal? Pongamos un ejemplo. Si yo hablo mal de una persona con otra y esta persona me escucha, el primero que está envenenado soy yo, y luego estoy envenenando a otra persona. Estoy causando daños a otra persona. Pero resulta que aquella persona de la cual estoy hablando nos ve juntos. Y cuando nos ve juntos, empieza a sentir por nosotros rencor. Y yo me doy cuenta que me vio que estoy hablando de ella. Y desde ese momento no va a haber tranquilidad en mí. No va a haber tranquilidad en mí. Cada vez que yo vea a esa persona, voy a sentir que me descubrió que hablé mal de ella. Eso me lleva a la intranquilidad. Eso me lleva, porque dice el texto: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Un corazón turbado es ese que estuvo hablando mal de la otra persona. Un corazón turbado es el que dice una mentira y después la anda arrastrando. Caminando por el camino angosto con el Señor Jesucristo, vamos, y Él dice al principio: arrepentíos. Cuando llega Juan el Bautista dice: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Llega el Señor Jesucristo y dice: arrepentíos. Llegan los apóstoles y dicen: arrepentíos. Llega desde antes, recuerden aquel pasaje de Jonás, que Dios lo manda a predicar y él se va a otra dirección. Su corazón está turbado todo el tiempo. Siempre está turbado el corazón de Jonás. Entonces, ¿todo por qué? Por no obedecer a Dios en lo que le estaba diciendo, por querer hacer las cosas como Él quiere. Una de las cosas que nos alejan de Dios es a querer hacer las cosas como nosotros decimos, como nosotros pensamos, con nuestra propia sabiduría. Esas cosas que nos alejan de Dios. La soberbia, un corazón altivo, nos aleja de Dios. El egoísmo nos aleja de Dios. Cuando queremos toda la atención para nosotros, cuando queremos todas las cosas para nosotros, nos aleja de Dios. Hay gente que está así, que está con la soberbia hasta arriba, que está con el egoísmo a todo lo que da, y creen que van caminando por el camino angosto. Creen que van caminando, que ellos van al templo, que van a la iglesia, están en los cultos, que ofrendan, que diezman. Y esto lo podemos transferir a cualquier parte, incluso en los grupos de alcohólicos anónimos, en cualquier donde se reúne gente. Siempre. Pues sí es. Entonces les comentaba lo del arrepentimiento. Jonás debería de ir a predicar el arrepentimiento a la gente. Debería de ir a predicar las cosas que Dios le había mandado.
porque si no los iba a destruir. Si nosotros tenemos la oportunidad con el Señor Jesucristo, que nos da la gracia, que nos da esa oportunidad de ser salvos únicamente por creer en Él, únicamente por estar creyendo que Él es el Hijo de Dios y que es nuestro Dios mismo, entonces nosotros somos salvos. Pero nosotros tenemos que vivir bien en este mundo. Tenemos que vivir y tenemos que dejar bendición a toda nuestra descendencia. Tenemos que dejar bendición atrás de nosotros. ¿Qué le gustaría a usted que se hablara al final de su vida? ¿Qué le gustaría a usted que se hablara cuando usted ya haya partido? ¿Qué sería? ¿No sería mejor dejar un buen legado, dejar un buenos ciudadanos, buenos cristianos, enseñándoles que en el libro de Mateo 5, 6 y 7, en el libro del Sermón del Monte, Jesús nos enseña realmente cómo debemos de vivir? Y cómo debemos, y las causas que nos alejan de Dios, ahí están establecidas. Algunas que les mencioné son muy importantes. La lujuria nos aleja de Dios. Nos aleja de Dios el egoísmo, la soberbia, nos aleja de Dios todas las cosas que nosotros pretendemos hacer por nuestras propias fuerzas. Esas cosas nos alejan de Dios. Cuando vemos ya estamos dentro del camino ancho y volteamos para todos lados y vemos pura gente de esa, de alguna manera usted está viendo de aquel lado una persona que lo insulta y usted le contesta el insulto. Entonces no se ha dado cuenta hasta dónde está metido otra vez en el lago cenagoso, no se da cuenta otra vez y pensando que está bien. Pero para eso, les repito, llega Juan el Bautista y dice: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Llega el Señor Jesucristo y dice: arrepentíos. Y el arrepentimiento genuino y verdadero, eso es lo que va a traer un cambio a tu corazón y a tu vida. Ese arrepentimiento te va a regresar nuevamente, te va a reconciliar con Dios nuevamente, te va a hacer sentir nuevamente el gozo como el rey David lo pedía en el Salmo 51. Vuelve el gozo de tu salvación a mí. Él oraba por él mismo, él oraba por él. Cuando nosotros sentimos esa parte que ya estamos en el otro lado, por favor, arrepentíos. Arrepentíos. Y hay un texto que los voy a dejar en su corazón que dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. Ese texto te va diciendo que Él está contigo, pero persevera, porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Que Dios les bendiga. No olviden ponerle ahí una palomita en su ahí en su teléfono donde usted lo esté viendo. Estamos aquí y vamos a continuar compartiendo la palabra de Dios para todos, y los primeros edificados pues somos los que estamos aquí. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.